Bueno, entonces están los hongos saprófitos, son aquellos que reciclan la materia orgánica que se encuentran. Son la mayoría, tienen muchos, son estas sombrillitas que se encuentran en bosques de pino, generalmente en la época lluviosa. Em, y bueno, de hecho también está Amanita muscaria, es el hongo de Mario Bros. También es esta sombrillita, muchos de esos como Amanita muscaria tienen compuestos secundarios que son utilizados como hongos alucinógenos, no solo por humanos, pero también en otros animales como los renos, por ejemplo. Bueno, a continuación les voy a mostrar, este es un video de líquenes. Los líquenes, como ya les había dicho, son la aleación entre hongos y, y algas. Entonces son organismos supremamente interesantes porque es el ejemplo de una simbiosis fantástica que ayuda a dos organismos a vivir. De hecho, los líquenes, además de ser estos organismos particulares, son bioindicadores de aire, ¿sí? Ellos están en zonas donde la calidad de aire es muy buena. Bueno, aquí les quería mostrar unos hongos que son medio locos, que son de la tribu Atina. Tribu es un nivel jerárquico, lo que pasa es que la taxonomía en los hongos es bien difícil, entonces tenemos este nivel jerárquico que es tribu, no es común en los otros organismos, pero en los hongos pues lo tenemos, y son estos hongos que se meten dentro del cuerpo del hospedero, en este caso de las hormigas, y empiezan a colonizar, a, ¿a qué? A comerse los tejidos y obviamente mueren los organismos y al final la cifas y digamos el cuerpo de los hongos empieza a salir por los orificios, como en este caso lo vemos en la figura A. Eh, Muchos de estos hongos se alimentan principalmente por absorción, eso quiere decir em, que necesitan enzimas y muchas de estas estructuras para poderse dispersar se dispersan por viento, aunque también hay otros que emiten compuestos secundarios que buscan atraer a diferentes dispersores, por decirlo así, como son los roedores, algunos renos, como les estaba diciendo, marsupiales, y los cucarrones también se alimentan de estas estructuras que lo que buscan es ayudar a promover la dispersión de los individuos. Bueno, a continuación les iba a mostrar otro video de los hongos. En esta clase hay varios videos, pero a mí me parecen muy bonitos y muy interesantes. Entonces, igual se los envío, les envío el link de YouTube de los videos y ustedes lo ven en el momento que puedan ver la grabación y ver los videos. Entonces estamos hablando, venimos hablando de los ciclos de vida. Esto ya lo habíamos hablado antes. Recuerden que está la reproducción sexual y la reproducción asexual. No son mutuamente excluyentes y sobre todo en la reproducción sexual está asociada a la meiosis, porque la producción de los gametos, que son las células sexuales, se da por meiosis, y la producción de las células o de crecimiento en masa, el crecimiento vegetativo o en biomasa, está sobre todo asociada a la mitosis. Recuerden que la mitosis, tengo una célula y obtengo dos células iguales, y en la meiosis tengo una célula y obtengo cuatro células con la mitad del material genético. Y veníamos hablando de que es importante los ciclos de vida y entender los tipos de reproducciones de los diferentes organismos, sobre todo en salud pública. En salud pública recuerden que la leishmaniasis es una enfermedad
que se transmite por un vector, o sea, un mosquito que pica unos organismos, unos mamíferos, y también nos pica a nosotros. Y entonces ahí es donde se puede desarrollar la enfermedad, pero pudiendo entender el ciclo de vida de los vectores o del hospedero e intermediario, puede ser también, podemos cortar estos ciclos y pues digamos que reducir o limitar esta enfermedad que pues es muy dura y es tropical. Mm, entonces para empezar a entender los ciclos de vida de los parásitos hay que hacerse preguntas como cómo y en dónde vive el parásito. Esto porque digamos hay casos donde en el campo en nuestro país no hay acueducto en todas partes y las personas tienen que almacenar el agua en tanques. Los tanques de agua abiertos a veces o generalmente son reservorios de mosquitos si no están cubiertos con algo para que los mosquitos no lleguen. Entonces, muchas veces no es necesario una inversión muy alta para acabar estos ciclos de vida. En otros casos sí es necesario, pero se puede con acciones, digamos, no muy costosas, se puede evitar la, la, la continuidad del vector y de la enfermedad. Entonces recuerden que la leishmaniasis tiene un ciclo complejo, eh, es un protista que, que es, pues digamos que es bastante extraño, tiene diferentes estadios, se circula en la sangre, tanto en los humanos como en el hospedero intermediario, y es una enfermedad que tiene una mortalidad bastante alta. Lo mismo que la malaria ya habíamos hablado un poco hace unas semanas, también es un parásito transmitido por mosquitos. La mortalidad es de más o menos 2 millones de personas al año, sobre todo en países pobres. Eh, el ciclo de vida, al igual que la leishmaniasis, es bastante complejo y nosotros terminamos en contacto con una enfermedad que en realidad no debíamos estar en contacto, pero debido a la deforestación y a como un poquito esta intrusión en el hábitat de otros organismos, empezamos a estar en contacto con unas nuevas enfermedades. Um, les traigo esta imagen porque hay malaria cerebral bien complicada en niños y bueno, afecta sobre todo a países en el África y en el trópico, donde somos pobres y no tenemos, eh, digamos, muchos recursos para poder luchar contra este tipo de enfermedades. Eh, por supuesto que también está Toxoplasma gondii. Toxoplasma es la enfermedad transmitida sobre todo de felinos a humanos. Es sobre todo peligrosa para mujeres en estado de embarazo. Esto debido a que el parásito ataca el sistema nervioso central y puede producir ceguera en las crías, en los bebés de las mujeres, justamente por esta acción del parásito. Um, bueno, en este caso lo que les quería mostrar es que lo que pasa es que los gatos pueden comer algunas presas o algunas plantas o tierra, el hecho de jugar con tierra hace que también estén en contacto con el parásito, lo ingieren, el parásito pues está en el gato y por las heces también puede salir los oocistos. Los oocistos es un estadio del parásito eh, y el parásito puede transmitirse por los oocistos a los ratones, que son las presas naturales de los gatos, y si el gato come o el ratón contaminado o plantas donde haya defecado
algún gato o algún organismo con los oocistos, pues los va a coger y va a ser un problema porque se va a contaminar. Entonces, recuerden por qué es importante entender los ciclos de vida y entender si se reproduce de manera sexual o asexual. Un parásito, en este caso, a veces no se liga tan fácilmente con em, con la salud pública, pero pues digamos con estas cifras les podemos mostrar que pues digamos que hay un interés en reducir la incidencia y la mortalidad de estas enfermedades porque ataca sobre todo a personas pobres. Bueno, entonces la segunda parte de la clase habla sobre todo de la reproducción sexual y asexual. Vamos a hablar principalmente de algas. Como les acabo de decir, la reproducción sexual y asexual no son mutuamente excluyentes, cumplen funciones diferentes y están realizadas o asociadas a mecanismos de reproducción distintas, como lo es la mitosis y la meiosis. Eh, lo que se han dado cuenta los investigadores es que el sexo aparece desde hace mucho tiempo. No es algo novedoso, es algo que comparten muchos organismos. En esta diapositiva lo que les muestro son los genes HAP2 y GEX1, que son homólogos y que están involucrados en la fusión de los gametos y en la cariogamia. La fusión de los gametos quiere decir en cómo se encuentran estas dos células. Los gametos son las células sexuales y la cariogamia es propiamente cuando se mezcla el material genético de una célula con la otra célula para producir un cigoto y un cigoto que sea viable. Entonces lo que vemos en esta diapositiva es que esos genes eh, están desde hace muchísimo tiempo en varios organismos um, y, y entonces pues es la evidencia de que el sexo existe o es una adaptación muy antigua en la vida en la Tierra. Recuerden que tenemos a Luca. Luca es el ancestro común de todos los organismos, pero también está Leca. Leca, él es el ancestro común de las arqueas y las eucariotas. Y entonces, en esta diapositiva quiero que vean que, como les había dicho antes, los hongos están más relacionados con los animales. Vean que protistas hay por todas partes en este árbol. Y el pariente cercano de las plantas son los protistas. Vamos a hablar de las algas. Las algas verdes son protistas. Eh, Hay diferentes tipos de algas, pero, pero lo que creemos es que, es que tenemos un ideal en la cabeza de las algas que no es del todo cierta. Entonces vamos a ver más adelante las diferentes variedades que hay en las algas y toda la diversidad que hay alrededor de ellas. Eh, Aquí creo que se nos duplicó esta diapositiva. Sí, estas dos diapositivas se duplicaron, no se preocupen. Eh, pero en esta sí quería mostrarles que las algas son producto de dos endosimbiosis. ¿Sí? Miren que en la primera parte nos muestran la primera endosimbiosis y cada vez que hay una endosimbiosis, ya nosotros sabemos qué es, hay una transferencia de genes. Entonces eh, no es como que eh, haya una endosimbiosis y hayan quedado como dos protistas ahí adentro, sino que empieza a haber como que hay uno que mató al otro, por así decirlo, pero engolfándolo, quedándose con él adentro y apropiándose de sus materiales. Y entonces
De esta manera surgieron las glaucofitas, las algas rojas y las algas verdes. ¿Sí? Ya nos damos cuenta que no solamente hay algas verdes, vean las relaciones filogenéticas que hay entre los diferentes tipos de algas. Y después de esta diversificación de las algas hubo una segunda endosimbiosis. Y a partir de esta segunda endosimbiosis, donde hubo más transferencia de genes de manera horizontal, surgieron las algas euglenas, no sé si algunos las conocen, y otros tipos de algas. Entonces vamos a hablar un poquito de las algas verdes. Las algas verdes las pongo así entre paréntesis porque, entre paréntesis no, entre comillas, porque digamos que a grandes rasgos son las plantas que tienen clorofita, ¿no? Las algas que tienen clorofila, ¿verdad? Porque son verdes. Pero dentro de estas algas verdes vamos a ver que hay diferentes grupos de algas. Eh, las relaciones en las algas son realmente complejas porque como ven ese árbol que tiene unas raíces extrañas es polifilético, pero me interesa que vean los caracteres que hacen de las algas, que es una pared celular compuesta de celulosa, mm, clorofila B, porque antes había clorofila A, tilacoides, recuerden que los tilacoides son donde se puede realizar la fotosíntesis y el almacenamiento en forma de almidón. Entonces estas son las características que comparten las algas verdes. Vean que en las algas verdes están las clorofitas, que son las clorofice y las ulbofice. Ulbofice ya la hemos visto antes, son las lechugas de agua. Son verdes y parecen lechugas, realmente la descripción es perfecta. Y este grupo es monofilético, pero si vamos a entrar dentro de las estreptofitas, este grupo es parafilético. Entonces vean que las relaciones son bien complicadas y todas estas son parientes de las embriofitas. Las embriofitas son las plantas que nosotros llamamos plantas verdaderas. Eh, digamos. Bueno, entonces vean bien esta diapositiva. Espérenme un segundo. Listo, entonces vean en este cladograma los diferentes linajes que tienen el nombre de green algae. Esos son algas verdes. Entonces vean que hay en diferentes lugares del árbol. Por eso les digo que lo puse entre comillas, porque no hay realmente em, un grupo claro de las algas verdes, sino hay varios grupos de algas verdes y eso hay que tenerlo en cuenta cuando lo estamos hablando. Entonces están las rodofitas, que son las algas rojas, están las algas pardas, están las algas verdes propiamente, las clorofitas, y hay una variedad muy grande entre ellas. Em, Hay unas que solamente son marinas, como las rodofitas, pero las clorofitas son marinas y dulceacuícolas, igual que las algas pardas. Entonces hay una variedad y diversidad muy grande entre las algas. Aquí tenemos, por ejemplo, las diatomeas. Las diatomeas son algas y se reproducen en este caso por fisión binaria. Este video espero que lo vean, es súper bonito porque las diatomeas tienen estas figuras geométricas bien interesantes, pero no únicamente es la fisión binaria el único método de reproducción asexual, también está la fragmentación, que es cuando se rompe un pedacito de alga y a partir de ese pedazo se empieza a formar otro organismo. Está la conjugación, que la vamos a ver un poquito más adelante. Está la fisión
em, múltiple, está la esporulación, así como lo vimos en los hongos. Entonces hay diferentes tipos de reproducción asexual. No es que una sea mejor que otra, simplemente tenemos esta variedad. Nosotros ya sabemos de cómo actúa selección natural. Entonces vean este video que es bien bonito. Y acá les voy a presentar a Spirogyra. Spirogyra creo que es mi alga favorita. Spirogyra tiene ese nombre porque los cloroplastos están acomodados en esta manera de hélice. Entonces pues se ve muy bonita y lo que hace Spirogyra para reproducirse son en la parte de abajo, vean que hay dos tallitos del alga y se crea un puente entre los dos tallos. Eh, Estos dos puentes, la nomenclatura los llama como más y menos. Puede ser positivo y negativo, macho o hembra. eh, pero digamos que no hay como este dimorfismo como en macho y hembra en los animales, sino simplemente es porque hay uno de estos tallos que va a donar su material genético al otro tallo y de esta manera va a ocurrir la reproducción del material. De hecho, también hay una canción de Spiro Gira que busquen en YouTube. Es muy chévere, es muy bonita. También está la reproducción por gemación. Recuerda entonces cuando estábamos hablando de los hongos, de esta gemación, estos turupes que le salen a los organismos y a partir de ahí se crea otro nuevo organismo. Em, Aquí se empiezan a especializar las células y poco a poco pues va creciendo este turupe y se va a volver un organismo independiente. Aquí les tengo otro video de los desmidos y de las diatomeas. Son diferentes organismos que son muy bonitos, tienen unos cristales, han sido muy estudiados para la bioremediación, es decir, cuando ellos pueden capturar, por ejemplo, metales pesados del ambiente, entonces se utilizan mucho para este tipo de actividades y realmente falta mucho por entender y mucho por estudiar de estos organismos. También les tengo un video de este es de la clase pasada, solo que lo encontré y como me pareció muy bueno, se los traje. Es un poco la representación 3D de qué pasaría si entráramos a través de los estomas de una hoja para ver cómo toda la actividad que tiene la hoja, dentro de la hoja, el funcionamiento, como el metabolismo. Y entonces entramos a hablar de los ciclos de vida que tienen las algas. Entonces los ciclos de vida que hay en las algas son variados. Los ciclos de vida aquí estamos hablando de los ciclos sexuales, es decir, que necesitan dos gametos para poder fertilizar y que haya un nuevo cigoto. En esta diapositiva estamos viendo dos ciclos haplobionticos, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que en su inmensísima mayoría, el alga que tiene estos ciclos de vida es haploide. Quiere decir que tiene solamente un juego de cromosomas. Es decir, que es N. Vean que debajo de gametos dice N. Después de meiosis salen las esporas que son N. En general todo es N en este ciclo menos el cigoto. El cigoto es el único que es 2N debido a la fertilización que ocurrió entre estos dos gametos. Pero después de que hay un cigoto, este cigoto sufre una meiosis y se vuelve otra vez células N, que son las esporas. En este caso tenemos dos ciclos haplobionticos que son un ciclo haplobiontico que tiene isogamia y otro ciclo haplobiontico que tiene oogamia. Cuando hay isogamia quiere decir que los dos gametos son iguales. Vean que en el ciclo A los dos gametos son idénticos, mientras que en el ciclo B el huevo
y el esperma son gametos que son diferentes. Hay uno que es más grande que otro, uno es flagelado y el otro no. Pero en general el resto del ciclo es lo mismo. Tienen una haploidía de un solo juego de cromosomas. Aquí tenemos otra, bueno, les quería hacer notar que en este caso la meiosis ocurre después del cigoto. La meiosis ocurre entre el cigoto y las esporas y la mitosis ocurre entre las esporas y el adulto. El adulto es producto de la mitosis de las esporas. Entonces hay una espora que produce mitosis, 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 mitosis y se va formando un adulto, el adulto del estadio siguiente. Si ven, en este caso, las esporas, en este caso también sucede una meiosis cigótica. Vean que hubo un conjunto de dos gametos y estos gametos formaron un cigoto y este cigoto tuvo una meiosis. Y a partir de esta meiosis se formaron 4 gametos, 2 masculinos y 2 femeninos, o 2 negativos y 2 positivos. Y digamos que conforme a estas producciones, pues se puede dar la diversificación genética entre las algas. ¿Sí? En este caso, en este ciclo de vida, vean que no hay esporofito. No hay esporofito, recuerden que tenemos generalmente un gametofito, que es el productor de gametos, y un esporofito, que es el productor de esporas. En este caso no hay esporofito, perdón. Entonces, esto es para que empiecen a ver todo lo raro que son las algas, que empieza a haber un montón de excepciones, que son más las excepciones que las reglas generales. Y entonces después seguimos con ulva. Este es el ciclo de vida de ulva. Y vean que aquí no hay meiosis cigótica, sino meiosis espórica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un esporofito, una estructura grande que es un esporofito, o sea, el que va a producir esporas, pero estas esporas no son producidas por mitosis, como en el caso pasado, sino por meiosis. Es decir, tengo un esporofito 2N y gracias a la meiosis produzco esporas N que van a hacer mitosis y van a convertirse en un gametofito maduro, y este gametofito adulto es de haploidía N. Una vez tengo este gametofito N y es adulto, este gametofito va a producir gametos por mitosis, porque como es N y estoy produciendo células N, es la misma haploidía. Entonces tenemos gametos N. Y después que tenemos gametos N que se juntan, que se fecundan, que hay un cigoto 2N, este cigoto va a sufrir mitosis. Y a partir de esta mitosis es que se forma el esporofito y forma el mismo, y empieza de nuevo el mismo ciclo. ¿Sí? Algo importante en las algas es que hay algas que son isomórficas y hay algas que son heteromórficas. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del estadio del alga, si es haplobióntico, si es esporofito o si es gametofito, eh, las estructuras pueden ser iguales o diferentes. Entonces, en el caso por ejemplo, de ulva, de la lechuga marina, es un ciclo de vida isomórfico. Las estructuras grandes, tanto el gametofito como el esporofito, son similares, son casi iguales. Entonces, es un ciclo isomórfico. Por el otro lado están las algas heteromórficas, donde vean que hay una diferencia muy clara entre las estructuras esporofíticas y gametofíticas, ¿sí? No es como que haya una mejor que otra. Recuerden que pues es simplemente la variedad, la diversidad de las plantas. Y todas estas
ciclos de vida y estas diferencias entre los ciclos de vida son los precursores de la alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones es el ciclo de vida que tienen las plantas, lo que propiamente llamamos las plantas terrestres. Las plantas tienen un ciclo de vida haploide y otro, medio ciclo de vida haploide y medio ciclo de vida diploide. El tiempo que duran siendo haploides y diploides es igual. Los gametofitos son haploides, son N, y los esporofitos son diploides, son N. Vean dónde están los mecanismos de mitosis, de meiosis y de fertilización. La fertilización marca el paso entre la fase haploide a la fase diploide y la meiosis marca el paso entre la fase diploide a la fase haploide. Entonces, a modo de resumen, aquí tenemos un glosario de las palabras para describir los ciclos de vida de las plantas, ya que son palabras bastante extrañas. Recuerden que todo lo que sea relacionado con gametos son haploides y están relacionados con la parte sexual del ciclo de las plantas, y todo lo que está relacionado con las esporas, el esporofito y el esporangio es el lugar donde se producen las esporas, al igual que el gametangio, que es el lugar donde se producen los gametos. Todo lo que está relacionado con esporas está más ligado a la dispersión, ¿cierto? Ahí ya no hay como mezcla entre los organismos, sino que es la espora que va a germinar, y las esporas lo que van a producir son los gametofitos, perdón. Recuerden que hay diferentes tipos de meiosis. Está la meiosis cigótica, cuando la meiosis la sufre el cigoto. Está la meiosis gamética y está la meiosis espórica. Finalmente, pues, si tienen alguna duda o alguna pregunta, no se queden con la inquietud, porque el tema de alternancia de generaciones es bastante complicado, yo lo sé. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Me pueden escribir un correo o en la clase también pueden hacer las preguntas, o si lo prefieren pueden ir a Sinapsis. Alternancia de generaciones es un tema que es casi obligatorio en los parciales. Entonces, antes del siguiente parcial, les sugiero que repasen alternancia de generaciones y que la tengan bien clara. Entonces, que estén muy bien y nos vemos.